Hola a todos, mi nombre es Mayra Amigo, soy Customer Success Manager de Rindegastos y le doy la bienvenida a este webinar de si te cambias a régimen ProPyme. Hoy día vamos a conocer todos los requisitos, ¿cierto? Todo lo que necesitan saber para mantenerse en este régimen y todos los detalles, ¿cierto? Que son fundamentales para que estén al tanto de toda la información que necesitan para saber si van a tomar la decisión o no, qué es lo que necesitan hacer, ¿cierto? Los trámites o si no hay que hacer nada. Hoy día nos va a acompañar María Jesús Hidalgo, que es abogada tributaria, ¿cierto? Para resolver todas las consultas que tengamos. Me gustaría también darle la bienvenida. Estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, vía streaming, así que también si quieren invitar a otra persona a sumarse, pueden o compartirles el link del evento o indicarles que pueden ingresar con Facebook, ¿cierto? O YouTube. Además, darle las gracias, ¿cierto?, a Dumin, que también es parte de la organización de este evento, y Garrigue, ¿cierto?, que es de donde proviene la abogada que nos va a estar ayudando. Primero, comentarles que si quieren realizar alguna consulta, estas van a ser respondidas al final del webinar, ¿ya? Y esto lo pueden hacer en su panel de control de GoToWebinar, en la sección de consultas, de preguntas, dice ahí, y aquí pueden escribir su pregunta, ¿ya? De todas maneras, pueden ir haciéndolas durante el webinar, las vamos a tomar al final para que María Jesús pueda hacer su presentación de forma continua. Y para todos aquellos que en este momento podrían estar con problemas de audio, les recomiendo ir a la sección de audio y seleccionar audio del equipo, ¿ya? Si no, escribir a través de las preguntas también les podemos ayudar por ese medio. Bueno, contarles un poquito les voy a hablar un poquito quién es María Jesús, ¿cierto? Luego viene una presentación de ella, sobre todo lo que les conté, ¿cierto? De este cambio del régimen ProPyme. Y finalmente vamos a hacer la ronda de preguntas. Contarles que nuestra invitada es abogada tributaria, ¿cierto? Es abogada de la Universidad Católica y tiene un magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile y actualmente trabaja en Garrigue, ¿cierto? Es asociada, que es un estudio jurídico internacional con presencia en más de 13 países. María Jesús, te pido por favor que enciendas tu cámara, tu micrófono para que comencemos con tu presentación. Ahí está. Hola. Ahí te vemos y te escuchamos. Hola. Bienvenida Perfecto. María Jesús, ahí te Muchas doy gracias, el Mayra. pase. Muchas gracias, Mayra. Bueno, como todos saben, este webinar consistirá en el nuevo régimen ProPyme. Algunos comentarios preliminares antes de partir con la presentación. Lo primero es que la circular que regula esta materia estuvo... Oh. Mayra, ¿se está viendo bien la presentación? Sí, está perfecto, María Jesús. Me llegó Ok, perfecto, sigo. Bueno, lo primero comentarles que la circular que regula esta materia, que fue emitida por el Servicio de Impuesto Interno, estuvo en consulta pública hasta el martes de esta semana, por lo que actualmente se encuentra en redacción. Lo comento para que sepan que a la fecha no tenemos una versión definitiva de la circular. Por otro lado, bueno, originalmente las pymes tenían plazo hasta el 31 de abril para elegir el régimen tributario al cual se acogerían. Sin embargo, eso se prorrogó en virtud de un decreto supremo hasta el 31 de julio. Y el martes de esta semana el Ministerio de Hacienda informó que prorrogará nuevamente este plazo hasta el 30 de septiembre. Y esto lo comento en el fondo para que sepan que hay más plazo para que puedan elegir el régimen tributario. Finalmente, comentar que actualmente se encuentra en tramitación un proyecto de ley que busca disminuir transitoriamente el impuesto de primera categoría para las pymes de un 25% a un 12,5% hasta el año 2022. Este proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra actualmente en tramitación en el Senado. Lo voy a comentar más adelante, pero me parecieron puntos importantes para que tengan en consideración antes de comenzar con la presentación. Ay, perdón. Los puntos que vamos a revisar son primero, bueno, cuáles son los regímenes tributarios que existen, el régimen ProPyme a grandes rasgos, que a su vez tiene dos variantes, que sería el régimen ProPyme en base a retiro o distribuciones, el régimen ProPyme transparente y luego hay un incentivo al régimen ProPyme que tiene un par de medidas que las vamos a comentar.
En cuanto a los regímenes tributarios, bueno, primero comentar que existen más regímenes tributarios que los indicados acá. Yo por un tema de facilitar la explicación puse los más importantes, pero siguen totalmente vigentes las rentas presuntas del artículo 34 de la Ley de Impuesto a la Renta, la tributación en base a contrato. En el fondo, esto es simplemente para facilitar la explicación. Dicho lo anterior, tendríamos el régimen general, que sería el del artículo 14A de la Ley de Impuesto a la Renta, que este sería un símil a lo que hasta el 31 de diciembre del 2019 fue el régimen parcialmente integrado. Este se mantiene con tasa un 27%, se mantiene también la obligación de restitución respecto de contribuyentes a efectos de impuestos finales del 35% del crédito por impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Y luego tendríamos el régimen ProPyme, que sería el del artículo 14D de la Ley de Impuesto a la Renta, el que a su vez tiene dos opciones. La primera, el régimen ProPyme en base a retiro de distribuciones, y luego el régimen ProPyme transparente. El primero paga impuesto de primera categoría con tasa un 25%, que como les comenté, eventualmente esta podría bajar a un 12,5%. Los dueños tributan en base retirada, y determina sus resultados en base a contabilidad completa, pero pueden solicitar llevar una contabilidad en base a caja, que esto sería más o menos similar a lo que sería el ProPyme transparente, que lo voy a explicar a continuación. El ProPyme transparente, por su parte, bueno, se exime del pago de impuesto de primera categoría, los dueños solo tributan con impuestos finales y en base atribuida, y lleva una contabilidad en base a caja. Bueno, lo primero que debemos tener claro es qué se entiende por pyme. Este es un concepto que es distinto a lo que se entendía en la reforma del 2014 y el 2016 y dice una relación directa con la facturación de la empresa más que con el tipo social. Lo primero es que el capital efectivo al momento del inicio de actividades no puede superar las 85.000 UF. Por capital efectivo tenemos que entender el total de los activos con exclusión de aquellos valores que no representen inversiones efectivas. Es decir, estamos hablando acá del capital propio tributario de la compañía. Y en este capital se debe considerar el dinero, las maquinarias, los bienes del activo fijo inmovilizado, existencia, acciones, entre otros. El segundo requisito es que el promedio anual de ingresos brutos percibidos devengados del giro, considerando los 3 ejercicios anteriores a aquel en que se vaya a ingresar al régimen, no pueden superar las 75.000 UF. Sobre acá algunos comentarios. Lo primero es que la regla general en este régimen es que el resultado tributario se determina en base a ingresos percibidos menos gastos pagados. Sin embargo, para el cómputo de este promedio se consideran tanto los ingresos brutos percibidos como los devengados. Subrayé giro también porque solo se consideran aquellos ingresos que provienen de la actividad principal de la compañía. Y de hecho, bueno, abajo agregué también que en el fondo no se consideran aquellos ingresos extraordinarios como serían las ganancias de capital, siempre y cuando no se trate de una de las actividades del giro de la empresa, o esporádico como sería la venta del activo inmovilizado. Se deben sumar también los ingresos brutos del giro y las rentas pasivas percibidas o devengadas por la empresa o entidad relacionada. En la lámina siguiente voy a explicar cuál es el concepto que considera ahora el Código Tributario sobre empresas relacionadas y un par de hipótesis que a su vez considera la misma circular. Sobre este requisito también comentarles que este promedio 75.000 UF se debe mantener durante toda la vigencia es un requisito también para la permanencia en el régimen. Se puede exceder, pero una sola vez, y en ningún caso puede exceder de 85.000 UF. Este cálculo se hace en base al registro electrónico de compra y venta, y la información será puesta por el servicio en el portal del contribuyente para que él pueda en fondo saber cómo van sus ingresos. Finalmente, el tercer requisito dice relación con las rentas pasivas, arriendo de bienes raíces urbanos, capital mobiliario, dividendos, retiro, etcétera, o contratos de asociación, que en ningún caso pueden exceder el 35% del total de los ingresos brutos del giro. Sobre esto, algunos comentarios. Primero, bueno, la ley en realidad, más que rentas pasivas, habla de rentas que provengan del artículo 20, número 1 y número 2 de la ley de impuesto a la renta, y esto dice relación con las actividades que provengan de la agricultura y de los capitales mobiliarios. Hago este comentario porque es importante ver de dónde provienen los ingresos para ver si van a calificar o no dentro de este 35%. Por ejemplo, el arrendamiento de un inmueble va a calificar dentro del 20 número 1, por lo tanto sería considerado. Sin embargo, la compraventa de un inmueble sería
se consideraría un ingreso del artículo 20, número 3, y por lo tanto no se consideraría para este porcentaje. A modo de ejemplo, por ejemplo, una sociedad que tenga acciones o participaciones sociales, en el fondo, solo va a tener que considerar los dividendos que reciba por esas acciones o participación, pero no así la ganancia de capital que obtenga por la enajenación de dichas acciones. Por último, para establecer la relación entre el 35% y los ingresos brutos, esos ingresos brutos no van a considerar estas rentas pasivas. Entonces es importante porque al final el monto respecto al cual voy a ver si tengo o no el 35% va a ser menor. Por último, bueno, no se exige clase o tipo jurídico, como tampoco conformación societaria. En cuanto a las hipótesis de empresa relacionada, primero comentar, bueno, que esto es una novedad que trajo la modernización tributaria. En el artículo 8, número 17, se define claramente cuáles son las hipótesis de relación. Comentar primero que no solamente dicen relación con el ámbito nacional, sino que también deben considerarse aquellas empresas relacionadas que se encuentran en el extranjero. Las primeras dos hipótesis dicen relación con el controlador y las controladas y con todas las entidades que se encuentren bajo un controlador común. Acá dos comentarios. Lo primero es que en esta hipótesis ocurren dos cosas. Lo primero es que se produce una reciprocidad en el sentido que no solamente la controladora debe computar los ingresos de la controlada, sino que a su vez la controlada también debe computar los ingresos de la controladora. Y por otro lado, cuando existe una hipótesis de control, se debe computar el 100% de los ingresos y no solamente el porcentaje de participación que se tiene. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, la sociedad A se encuentra, en el fondo controla directamente a B y a C, pero además controla indirectamente a B, ya que tiene un 56% de participación indirecta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A se encuentra relacionada con B, con C y con D, y esta a su vez con A. Pero además, B, C y D tienen un controlador común que es A, por lo tanto, todas se encuentran relacionadas. Entonces, para efectos de computar las 75.000 UFs, todas deberán sumar los ingresos de todas. Es decir, de cualquiera de estas sociedades, la sumatoria de sus ingresos sería 90.000 UF. Por lo tanto, ninguna podría acogerse al régimen ProPyme. Otra hipótesis de relación dice relación con las entidades y sus dueños cuando estos tengan más del 10% de las acciones, derechos, participaciones, utilidades en general. En este caso, también tenemos una hipótesis de reciprocidad en el sentido que A debe reconocer el 12% de los ingresos de B, pero a su vez B también debe reconocer el 12% de los ingresos de A. Pero en esta, a diferencia del caso de control, en este caso solo se debe reconocer el 12% y no así el 100% de los ingresos. Entonces, si nos vamos a los cálculos abajo, A deberá reconocer el 40% de sus ingresos, perdón, las 40.000 UF que corresponden al 100% de sus ingresos, más el 12% de los ingresos de B, que daría 1.200 UF. En total, sus ingresos serían 41.200 UF. Por el lado de B, debiese reconocer sus 10.000 UF de ingresos, más el 12% de los ingresos de A, que daría 4.800 UF, y en total tendría ingresos por 14.800 UF. Por último, tenemos dos hipótesis más de relación. La primera es relación con el gestor y con la asociación cuando éste tenga más del 10% de las utilidades, y lo mismo respecto del partícipe y la asociación cuando éste tenga más del 10% de las utilidades. La última hipótesis dice relación con entidades relacionadas con la persona natural, fondo, de acuerdo a los literales 6 de anterior, es decir, que tengan una participación de más del 10% de utilidades, o el caso del gestor o el partícipe respecto a la asociación. Lo anterior, siempre que no se dé una de las hipótesis de control que vimos en la letra A y B anterior. O sea, en este caso, tenemos una sociedad, que sería la sociedad B, que habría firmado un contrato de asociación con un gestor persona natural que a su vez tendría el 15% de participación en la asociación. O sea, en este caso, B se encontraría relacionada con la asociación, a su vez A también se encontraría relacionada con la asociación por el 15% del gestor, y además la asociación se encontraría relacionada tanto con B como con A.
Adicionalmente, en este caso, como B controla a la asociación, se produce el efecto que les comentaba antes. Uno, bueno, de reciprocidad, es decir, que ambas deben reconocer los ingresos, tanto la asociación, o sea, tanto B debe reconocer los ingresos de la asociación como la asociación de B, y además, en este caso, se debe reconocer el 100% y no el 85% que tiene el partícipe. Entonces, si nos vamos a los números, la sociedad A reconocerá sus 20.000 UF de ingreso más el 15%, que es en el fondo el porcentaje que tiene la persona natural en virtud de la cual existe la relación, lo que le daría un total de ingresos de 24.500 UF. En el caso de B, B debería reconocer el 100% de sus ingresos, que son las 30.000 UF, más el 100% de los ingresos de la asociación en vista de que controla. Por último, la asociación debe reconocer sus ingresos, las 30.000 UF, más el 50% de los ingresos de A, en virtud de que ese es el porcentaje que tiene la persona natural en virtud del cual existe la relación, y luego el 30%, perdón, y luego el 100% de los ingresos de B, ya que como existe esta norma de control y reciprocidad, se debe reconocer el 100%. Por último, acá tenemos otro ejemplo también de relación, y en este caso las sociedades A, B y C se encontrarían relacionadas en virtud de estos dos socios que se repetirían. Entonces, en este caso, voy a explicar solamente uno porque son todos los ejemplos iguales, pero en este caso, la sociedad A debiese reconocer el 100% de sus ingresos, más el 50% del socio 1 en B, más el 50% del socio 2 en B, más el 50% del socio 1 en C, más el 50% del socio 2 en C, lo que me da 210.000 UF. Es decir, ninguna, en este caso obviamente el ejercicio es el mismo, ya que todas se encuentran relacionadas y todas tienen el mismo porcentaje, por lo tanto, ninguna de estas sociedades podría acogerse a contribuciones. En cuanto a los contribuyentes que pueden acogerse al régimen ProPyme, lo primero, todos los contribuyentes que cumplan con los requisitos obviamente pueden acogerse a este régimen. El tema es si es que se acogen de pleno derecho o bien deben ejercer la opción. En este caso, aquellos que estuviesen acogidos al artículo 14t, letra A de la Ley de Impuesto a la Renta, que es el antiguo régimen para las pymes, que se encuentra derogado, lo mismo respecto de aquellos contribuyentes que se encuentren acogidos a las normas de renta presunta o bien renta efectiva sin contabilidad completa, ellos deberán ejercer la opción entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año 2020. Respecto a aquellos contribuyentes que se encontraban acogidos al antiguo artículo 14A, artículo 14A, letra A o B, es decir, el atribuido o el semi-integrado, lo más probable es que si cumplan con los requisitos se van a incorporar de pleno derecho a este régimen. Lo mismo respecto a aquellos contribuyentes que inicien actividades a contar del 1 de enero de este año. En cuanto a los regímenes a los que quedarían acogidos de pleno derecho los contribuyentes que tenían actividad el 31 de diciembre del 2019 y las opciones que contempla la ley, tenemos que, como les comentaba, régimen atribuido, semi-integrado, si cumplen con los requisitos, se acogen de pleno derecho al régimen ProPyme en base a retiro o dividendo. Sin embargo, pueden optar por acogerse al ProPyme transparente. Pero en este caso, este régimen tiene un requisito adicional, y es que solamente puede tener socios o accionistas contribuyentes de impuestos finales. En el caso de aquellos contribuyentes que hayan estado acogidos al antiguo régimen PYME, este es el único régimen que se acoge de pleno derecho al ProPyme transparente. Sin embargo, ellos pueden ejercer la opción de acogerse al ProPyme en base a retiro o dividendo. En el caso de la renta presunta o renta efectiva que no se determine sobre la base de un balance general, ellos pueden acoger, el Servicio de Impuesto Interno no los cataloga a priori a ninguno de estos dos regímenes, sin embargo, ellos pueden ejercer la opción. ¿Cuáles son las características que tiene este régimen ProPyme en base a retiro? Bueno, lo primero es que tributan en base a contabilidad completa.
Sin embargo, pueden optar por la contabilidad en base a caja. Esto sí deben informarlo, pero no altera para nada el régimen si es que llevan contabilidad completa o en base a caja. Están afecto a impuesto de primera categoría con la tasa de un 25%, la que probablemente, como les comenté, sea rebajada a un 12,5% hasta el año 2020. Sin perjuicio, tienen el incentivo al ahorro, que esto es un incentivo que ya existía en el fondo hasta el 31 de diciembre de 2019, que dice relación con que pueden reducir hasta un 50% su renta líquida en la medida que ésta se mantenga invertida en la sociedad. De todas formas, me voy a referir con más detalle a este incentivo al final de la presentación. Los dueños tributan sobre base retirada y pueden usar el 100% del impuesto de primera categoría como crédito, y por esto también es importante, ellos deben mantener el registro SAC. Tienen un capital propio tributario simplificado, se les aplica el artículo 21 de gasto rechazado, se encuentran liberados de llevar corrección monetaria, hacen una depreciación instantánea e íntegra del activo físico, y reconocen como gasto las existencias e insumos del negocio adquiridos o fabricados en el año y no enajenados utilizados dentro del mismo. Entonces, en el fondo, si es que se produce la enajenación de los activos de la existencia dentro del año, lo más probable es que lo haya registrado como costo, y si no, la ley me da la opción de hacerlo como gasto, es decir, de una u otra manera lo puedo llevar al resultado. ¿Cómo tributa la PYME? En este caso, la base imponible se va a determinar ingresos percibidos menos ingresos pagados. Aquí hago el comentario de que esto es una excepción a la regla general del artículo 29 de la Ley de Impuesto a la Renta, en donde los ingresos se reconocen sobre base de vengada y en sus efectos percibidos. La única excepción, esto obviamente es un beneficio en el fondo para la PYME, porque si es que emite una factura hoy cuyo pago serán 6 meses más, el ingreso no lo debo reconocer hoy, sino que al momento del pago. Entonces es un gran beneficio que se le entrega a las PYME. La excepción, obviamente, operaciones con entidades relacionadas sujetas al régimen general, en donde ahí se deben reconocer los ingresos tanto devengados como percibidos. PPM 0,25 sobre los ingresos brutos, y cuando estos excedan de 50, y cuando los ingresos, excedan de 50.000 UF, los PPM suben a 0,5. Registro de rentas empresariales, bueno, si se opta por llevar contabilidad en base a caja, no tiene la obligación de llevar los registros salvo el SAC. Lo anterior, obviamente, a menos que perciba o genere rentas exentas, ingresos no renta o rentas con tributación cumplida, en cuyo caso deberá llevar el registro REX. Procedimiento para acogerse al régimen. Bueno, esto es un poco similar a lo que ya les comentaba. Bueno, las empresas que cumplan con los requisitos y que no opten por otro régimen al momento de iniciar actividades, quedarán acogidos al régimen por el solo Ministerio de la Ley, y en este caso no deberán hacer una declaración expresa. Tratándose de contribuyentes que ya hayan iniciado actividades en ejercicios anteriores o respecto de los cuales no haya operado el régimen ProPyme por el Ministerio de la Ley, la opción de acogerse deberá manifestarse entre el 1 de enero y el 30 de abril del año en que se quieran incorporar al régimen. Existe una reclasificación del servicio de impuesto interno, y esto procede respecto a aquellas sociedades acogidas al régimen general que al término del año comercial no obtengan ingresos que no excedan de 1.000 UF. En este caso, el servicio los va a recalificar automáticamente al régimen ProPyme. Sin embargo, los contribuyentes pueden dar a conocer, pueden manifestar su opinión de permanecer en el régimen general. Esta recalificación también opera respecto de aquellos contribuyentes que hayan dejado de cumplir con los requisitos para permanecer en el régimen ProPyme. Traslado desde el régimen general al régimen ProPyme en base a retiros. Bueno, los saldos existentes en los registros RAI, REX y SAC serán los saldos iniciales en los nuevos registros. La obligación de llevar RAI y REX aplica solo en caso que la empresa tenga, al momento de ingresar al régimen, rentas con tributación cumplida, rentas exentas de impuestos finales o ingresos no renta. El SAC están obligados a llevarlo. Se reconocen como gastos del primer ejercicio los activos fijos depreciables, los activos realizables y las pérdidas tributarias, porque como les comentaba, esto es una particularidad que tiene el régimen ProPyme. Obviamente no deben reconocer nuevamente al momento de la percepción o el pago los ingresos devengados y los gastos adeudados ya reconocidos en el régimen general. Por último, las utilidades acumuladas en la empresa no se entienden retiradas por los dueños, por lo que no se gatilla el pago de impuestos finales. Y esto es justamente porque el ProPyme es un régimen en base a retiros.
Retiro o exclusión del régimen ProPyme, dos causales. El contribuyente lo abandona voluntariamente o porque se produce un incumplimiento. En el caso de abandono voluntario, se debe dar aviso al servicio entre el 1 de enero y el 30 de abril del año en que se abandona, y en el caso de incumplimiento, el aviso debe darse al año siguiente. Y los contribuyentes quedarán sujetos al régimen general a contar del 1 de enero del año comercial del aviso, el que obviamente es distinto si se abandona voluntario o por incumplimiento. Temas a tener en consideración al momento de pasar al régimen general. Bueno, obviamente se deben reconocer los ingresos devengados y los gastos adeudados que no hayan sido computados producto de esta particularidad que tiene el régimen ProPyme. Y en el caso que se deberá practicar un inventario inicial. En el caso activo ya depreciado, en el régimen ProPyme, este se va a tener que registrar a $1, y respecto a aquellos bienes no depreciables, costo de adquisición reajustado. La utilidad acumulada no se afectan con impuestos. Ahora, régimen ProPyme transparente, que sería esta opción que entrega el régimen ProPyme. Entre sus principales características, solo pueden acogerse, como ya les comentaba, las empresas que tengan socios accionistas afectos a impuestos finales. Perdón, es que pensé que estaba leyendo las preguntas y decía que me había desconectado, pero entiendo que sigo bien. Sí, Todo tipo de perfecto, eso. Estoy bien, ok, perdón, es que estaba leyendo y pensé que me había desconectado y llevaba hablando sola mucho rato. No te preocupes. Perdón, bueno, solo pueden acogerse a esta disposición las empresas que tengan socios accionistas afectos a impuestos finales, todo tipo de estructura, salvo sociedad anónima abierta, se encuentra liberada a llevar corrección monetaria, no se les aplica el concepto de gasto rechazado, y esto es una diferencia respecto del régimen ProPyme en base a retiro, a los que sí se aplica la norma del artículo 21. Capital propio tributario es equivalente al capital efectivamente pagado, y no determinan sino una vez que tengan ingresos sobre 50.000 UF. Y hasta 50.000 UF paga una UTM de patente. ¿Cómo tributa la PYME? Base imponible es incluso más sencilla que el régimen ProPyme en base a retiro. Es ingreso menos egreso. En los ingresos básicamente se incluye todo. Como no hay registros, no se hace la distinción en si te trata de cantidades afectas o exentas o no afectas. Y respecto de los egresos, básicamente es lo mismo. Todo lo que sale es gasto. Estamos hablando de compras de insumos, créditos incobrables castigados durante el año, etc. No se aplica impuesto de primera categoría. Los propietarios personas naturales tributan con impuesto dólar complementario, impuesto adicional, sobre la base imponible que determina la empresa. Tienen derecho a crédito por impuesto de primera categoría por las rentas percibidas de otras sociedades. Y acá es importante comentar que, de acuerdo a lo indicado en la circular, será el Servicio de Impuestos Internos quien le informará quien le dará esta información a los contribuyentes, porque aquí recordemos que en este régimen los contribuyentes no están obligados a llevar registros, ni siquiera SAC. Aquí se indica que será el mismo servicio el que les informará sobre los créditos asociados a esa distribución de dividendos. PPM 0,20 el primer año, y si las ventas exceden las 50.000 UF, el PPM sube a 0,5. En cuanto a los registros de renta empresariales, no están obligados a llevar contabilidad, solo un registro de ingresos y egresos en el cual se hace un resumen diario y deben tener un registro en base a caja. El Servicio de Impuesto Interno le va a entregar la información para facilitarle la declaración y el pago, y de acuerdo a lo indicado en la circular, esto lo hará dentro de los primeros 3 meses de cada año, de manera que pueda ser la base de la declaración de los contribuyentes. Por último, los registros, compra y venta, ingresos y egresos y libro de caja. Gestiones previas para acogerse al régimen. En este caso, bueno, como les comentaba, el único que se acoge de pleno derecho al régimen transparente son aquellos contribuyentes que estaban acogidos al régimen PYME anterior. Todos los demás contribuyentes deberán acogerse, para acogerse deberán declarar, o sea, hacer alguna declaración en la que manifiesten su voluntad. En este caso, empresarios individuales y empresa individual de responsabilidad limitada, declaración suscrita por la PYME.
En el caso de las comunidades, declaración suscrita por todos los comuneros. En el caso de las sociedades de personas y sociedades por acciones, declaración suscrita por la sociedad, acompañada de escritura pública en que conste el acuerdo unánime de todos los socios accionistas. Sociedad anónima, declaración suscrita por la sociedad, acompañado de una escritura pública donde se reduzca el acta de la Junta en la que se acuerde esta decisión. Traslado desde el régimen general al régimen ProPyme transparente. No se determinan, obviamente, RAI, REX y SAC sin perjuicio de que se deben informar. Y las utilidades acumuladas en la empresa tributan y por lo tanto gatillan el pago de impuestos finales, y esto se va a considerar un ingreso diferido que deberá reconocerse en un periodo de hasta 10 años. Por último, los incentivos del régimen ProPyme. El primero, bueno, el incentivo al ahorro, que esto es algo que ya se encontraba en la ley al 31 de diciembre de 2019, pueden deducir de su renta líquida imponible hasta un 50% como reinversión, siempre que ese monto se mantenga invertido en la empresa. Esto incluye empresas que facturan hasta 100.000 UF en los 3 años comerciales anteriores, es decir, no solamente incluye aquellas ProPyme, sino que aquellas que en el fondo están en el régimen general. Solamente pymes con contabilidad completa o sujeta al régimen por pyme con contabilidad. En este caso se elimina, o sea, no se elimina, perdón, no se le entrega el beneficio a aquellos que están acogidos al ProPyme transparente o al ProPyme en base a retiro, pero con contabilidad en base a caja. La adopción tiene un tope de 5.000 UF, el uso debe ser informado al servicio y no pueden usar este beneficio empresas en que más del 20% de sus ingresos provengan de renta de capital inmobiliario o contratos de asociación. El segundo beneficio es una exención del impuesto adicional por ciertos pagos al extranjero a contar del 1 de enero del 2020. Básicamente esto dice relación con pagos al exterior por publicidad, uso y suscripción de plataformas de servicios tecnológicos. Al igual que el caso anterior, se exige facturación de hasta 100.000 UF en los 3 años comerciales anteriores. Los contribuyentes deben tributar en base a renta efectiva y existen 2 limitaciones. La primera, el pago no puede realizarse a empresas relacionadas, y la segunda, si el prestador de servicio está domiciliado en jurisdicciones de baja carga tributaria, la tasa de retención será un 20%. Por último, acceso al financiamiento de la PYME, y esto, bueno, con el propósito justamente de promover el emprendimiento y la innovación tecnológica, no se entenderán entidades relacionadas con la PYME, aquellas que participen en la PYME con este fin. Obviamente, este tiene que ser el objeto exclusivo que tiene que tener la sociedad que participa, que debe promover el emprendimiento o la innovación tecnológica. Las empresas deben estar previamente certificadas por la Corfo y deben suscribir un acuerdo entre el emprendedor y el financista, en el cual conste el plan de desarrollo del proyecto, el que no puede ser menor a 2 años, una previsión de efectuar disminuciones de capital de las empresas ProPyme y que ambos no se encuentren relacionados. Y eso en cuanto a mi presentación. María Jesús, muchas gracias por tu presentación, súper completa. Espero que a la gente le haya podido servir un poquito. Ahora han llegado varias preguntas, así que denme un segundo para poder ordenar y comenzamos con las preguntas para que puedas ayudar aquí a los asistentes. Pregunta aquí Verónica Castillo, cuando habla con contabilidad en base a caja, ¿se refiere a la contabilidad simplificada? Sí, sí. Perfecto. Javier de la Maza pregunta, hola, ¿los ingresos para efectos del límite de 75.000 UF consideran el IVA? Sí, sí. Perfecto. Cristóbal Ugarte pregunta, hola María Jesús, muchas gracias por la presentación. Para una pyme que tiene ingresos muy bajos, aproximadamente 1 millón mensual, ¿es posible que el dueño lleve la contabilidad? ¿Dónde se puede aprender? Te lo consulto porque actualmente estamos pagando un contador y dado los bajos ingresos se nos va una buena parte de la utilidad en este gasto. O sea, ¿puede llevar el dueño la contabilidad y podría aprenderlo en alguna parte quizás que tú conozcas?
un curso de contabilidad, pero creo que es difícil reemplazar a un contador. Bueno, es que depende del régimen que elija en realidad. En un régimen transparente, de ProPyme transparente, en donde la contabilidad es mucho más sencilla, podría ser, pero no me atrevería a decirle con toda tranquilidad si pudiese prescindir o no de un contador. La verdad es que creo que ahí depende de los conocimientos que tiene cada uno. Quizás un curso, pero creo que siempre es bueno el respaldo de un contador, sobre todo en estos temas. Perfecto. Aquí Robert pregunta, ¿cómo opera la suma de ingresos cuando la matriz de la empresa está en el extranjero? Se suman también. Es igual que el cálculo es lo mismo a los ejemplos que yo expliqué. No hay variación por el hecho de tener una sociedad, ya sea en territorio nacional o extranjero. La norma se aplica igual. Ya. Álvaro García pregunta, en el caso de las empresas relacionadas, ¿se descuentan las ventas entre estas? ¿Se descuentan las ventas entre estas? No, de hecho se tienen que sumar. Perfecto. Los ingresos de hecho lo comenté ahí, y de hecho las operaciones con partes relacionadas se deben sumar, sea que los ingresos se encuentren tanto devengados como percibidos. Ahí se altera la norma de la determinación del resultado tributario en el régimen ProPyme, que es solamente los ingresos percibidos. Cuando se tienen operaciones con partes relacionadas, es tanto percibido como devengado. Perfecto. Aquí han llegado varias preguntas. Me gustaría aclararle a lo que nos están viendo que se va a enviar la grabación de este webinar, ya para que se queden tranquilos, ¿cierto? Van a poder revisar la presentación las veces que quieran. Esto se va a mandar mañana en la mañana, así que para que no se preocupen si no alcanzaron a tomar notas, sacar fotos, la presentación va a estar disponible, ¿ya? Además, si nos siguen en redes sociales, también los videos quedan ahí publicados, ya por si quieren revisarlos. Acá hay más preguntas. Samir Rosolén pregunta, si una SPA tiene entre sus dueños dos otras SPA y una persona natural, ¿la única opción es el régimen en base a retiro? Perdona, SPA tiene dos dueños, SPA y una persona natural. Exacto. O sea, puede ser el régimen general o el régimen ProPyme en base a retiro, pero claro, no puede acogerse al régimen transparente porque eso exige que todos los contribuyentes sean, que todos los socios accionistas sean contribuyentes de impuestos finales. En este caso la SPA no calificaría. Perfecto. Rodrigo Villablanca pregunta, ¿ProPyme transparente es parecida a la 14 TER? 14 TER es lo que tenemos actualmente. Sí, claro. Yo diría que sí, pero quizá una versión un poco mejorada de lo que era la 14 TER anterior. Además se aumentan también los montos, porque si mal no recuerdo, la 14 TER anterior para ser PYME exigía un límite de ingreso de 50.000 UF, el que ahora aumentó a 75.000 UF. Además, creo que si mal no recuerdo también este límite podía excederse por una sola vez hasta 60.000 UF, y en este caso aumenta a 85.000 UF. O sea, creo que es un poco más amplio que el anterior. Perfecto. Además, la diferencia también entre el 14 TER anterior y lo que sería el régimen ProPyme de hoy, ya sea transparente o en base a retiro, es que también permite que corporaciones y fundaciones puedan acogerse a este régimen, lo que el 14 TER anterior no lo permitía, porque decía principalmente relación con el tipo social más que con la facturación, que sería el caso de hoy. Perfecto. Acá Jenny Arroch nos pregunta, esto ya es como quizás una opinión tuya, pero para ella es importante, para una microempresa familiar, ¿cuál es el mejor régimen, según tu punto de vista? Es que yo creo que depende, porque, creo que los dos regímenes son convenientes como están redactados, pero creo lo primero que yo analizaría es cuál es la tasa marginal que tienen de impuesto global complementario, en el caso de que estemos pensando en acogernos al régimen ProPyme transparente. Porque en el fondo, ¿cuál al final es la comparación que uno tiene que hacer? Si yo voy a estar en el régimen ProPyme en base a retiro, voy a tributar con impuesto de primera categoría y luego con el global complementario o impuesto adicional. Esa tasa de un 25%, bueno, independiente que ahora se pueda bajar a un 12,5 hasta el 2022, ahí yo pago impuesto de primera categoría.
En el caso del régimen transparente, yo voy a tributar directamente con mi global complementario o con mi impuesto adicional. Bueno, en el caso del impuesto adicional no es tan conveniente porque es de un 35, pero en el caso del global complementario yo creo que hay que hacer el ejercicio de ver cuál sería mi tasa marginal del impuesto global complementario versus lo que voy a pagar de impuesto de primera categoría. Y yo creo que en base a eso sería como un primer factor que yo consideraría. Además, también hay que ver si, por ejemplo, la persona vive, por supuesto que quizás vive de la empresa, pero quiero decir que vive de los retiros, o en realidad quizás no necesita retirar tanto. Y es un poco el mismo ejercicio que tuvieron que hacer los contribuyentes al momento de elegir si es que estaban en el régimen atribuido o en el régimen semi-integrado. Es decir, yo necesito retirar para vivir, o en realidad yo puedo retirar un poco y dejar el resto dentro de la compañía. Creo que esas son un poco no sé si alternativas, pero esas serían un poco las preguntas que yo me haría al momento de escoger el régimen. Creo que no hay una receta para todos. Es cosa de ver cuánto retiro, qué global tengo y al final del día qué me conviene más y se ajusta más a lo que tengo. Perfecto. Hay varias preguntas que están parecidas. Yo creo que con esa respuesta aclaraste los puntos. De todas maneras, les indico, han llegado muchas preguntas. Si no alcanzamos a responderlas todas hoy, igual van a ser respondidas durante la semana, ya para que se queden tranquilos. Hay otra pregunta acá de Jesús Briceño. ¿Al sumar los ingresos no se tributa doble? No, porque lo que pasa es que los ingresos se suman, pero no para efectos de la base imponible, sino que para efectos del ingreso, para determinar el promedio de las 75.000 UF. Quizás ahí no me expliqué bien. No es que yo al momento de determinar el resultado tributario voy a sumar los ingresos a que quizás, bueno, la pregunta que me hiciste antes yo quizás la pensé solamente desde el punto de vista del promedio. Solamente para determinar el promedio de las 75.000 UF yo sumo los ingresos de mi entidad relacionada, pero no así para determinar mi base imponible. O sea, en realidad no hay una doble tributación, son cosas totalmente distintas y quizás yo no lo expliqué bien en la pregunta anterior, la verdad es que yo estaba pensando únicamente en el cómputo de las 75.000 UF. Perfecto. Acá hay otra pregunta. ¿Los contribuyentes que se hayan retirado del régimen ProPyme, ya sea de forma obligatoria o voluntaria, pueden volver a incorporarse a este régimen una vez que ellos cumplan los requisitos? ¿Sí? Sí, la ley no prohíbe la reincorporación al régimen. Una vez cumplidos los requisitos pueden volver a ingresar. Ahora, cabe señalar que en el caso del régimen ProPyme transparente, la ley exige un mínimo de permanencia en el régimen general o en el régimen ProPyme en base a retiros para volver a incorporarse al régimen ProPyme transparente. Y este es de 5 años comerciales consecutivos, que deben permanecer en este régimen o general o en el régimen ProPyme en base a retiro, para poder reincorporarse al transparente. Perfecto. Dame un segundito acá. Veamos. ¿Qué pasa con el crédito por impuestos pagado por filiales de una sociedad acogida al régimen ProPyme transparente? En este caso, el contribuyente final puede hacer uso del crédito asociado a sus dividendos recibidos por una filial. Como no llevan registro SAC, la circular dice que será el mismo servicio el que les informará de este crédito. Ahora, obviamente, si ese dividendo proviene de una sociedad acogida al régimen general, va a venir solamente con el 65% de crédito, ya que el 35% tendrá derecho a restitución. Perfecto. ¿Existe algún mínimo de permanencia en el régimen ProPyme en base a retiros y transparente? No existe un requisito de permanencia. Lo que sí es que las sociedades al momento de querer abandonarlo deben informar al servicio entre el 1 de enero y el 30 de abril y se consideran en el nuevo régimen, en el fondo, a contar del año del aviso. Desde ese mismo año comercial ya estarían en el régimen general en caso que así lo quieran, o en el otro régimen que quieran acogerse. Perfecto. ¿Qué pasa si un contribuyente inició actividades hace 2 años? ¿Cómo se computa el promedio de 75.000 UFs? En ese caso, solamente se van a computar los años que lleve desde el inicio de actividades. O sea, si lleva 2, se van a promediar los 2 años. No, en ese caso no tiene letra, entonces no se puede computar los 3. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿el capital de 85.000 UF debe mantenerse durante toda la permanencia en el régimen?
No, es solamente al inicio, así lo exige la ley, por lo tanto, luego del inicio puede aumentar, el fondo puede aumentar y no hay problema. Si al final ahí, más adelante, en el fondo, una vez que la sociedad inicia actividades, cuáles son los requisitos que hay que tener ojo, el límite de las 35.000 UF de las rentas pasivas y los ingresos que no pueden superar en promedio las 75.000 UF. Esos serían como los dos requisitos del fondo de permanencia, ya que la 85.000 UF es más que nada un requisito de entrada para las sociedades que inician actividades. Perfecto. Acá hay una pregunta que creo que la respondiste, pero para aclarar igual, ¿se pueden acoger al régimen ProPyme cooperativas, corporaciones y fundaciones? Sí, sí, y esto es una novedad. En el antiguo régimen PYME no podían. Perfecto. Y acá hay otra pregunta. Uy, han llegado muchas preguntas, así que si no se alcanzan a responder, les vuelvo a repetir que van a ser respondidas posteriormente. ¿Qué pasa si una empresa que estaba en el régimen de renta atribuido quiere ingresar al régimen ProPyme en base a retiros? Ya, en este caso, bueno, si es que cumple con los requisitos, lo más probable es que pase automáticamente al régimen. Si es que quiere llevar contabilidad en base a caja o contabilidad simplificada, deberá ejercer la opción entre el 1 de enero y el 30 de abril. Deberá informar el registro, en este caso el RAP, REX, SAC, y a pesar de que la ley no lo dice, también el STUT. Y esto porque como el régimen ProPyme en base a retiros, justamente en base a retiros, las utilidades que tenía la compañía no se gatillan por el hecho de pasar a este régimen ProPyme. Perfecto. Acá Loreto Lizana. Sí, tranquila. Loreto Lizana pregunta, buenos días, la última slide. ¿Hay alguna normativa circular donde se explique más abiertamente el procedimiento del acceso a financiamiento de la PYME? Yo diría que la circular, pero yo esperaría hasta que estuviera, ahora está en redacción, entonces yo creo que independiente que hayan aumentado el plazo a septiembre, yo esperaría que en un par de 1 o 2 semanas más saliera la versión definitiva. Ahí es lo que podemos encontrar. Perfecto. Paulina Alvarado pregunta, hola María Jesús, consulta, ¿qué aspecto debemos considerar si tributamos en régimen atribuido y el Servicio de Impuestos Internos nos puso en régimen ProPyme en base a retiro? ¿Nos conviene ese o el transparente? Bueno, esa respuesta la acabo de contestar en otra de las preguntas anteriores. Yo creo que, a ver, yo creo que lo más importante en ese caso es ver si la sociedad tiene quizás STUT, porque en el caso de que pasemos, a ver, si que pasamos al régimen ProPyme en base a retiro, lo más probable es que no haya problema, porque como este es un base a retiro, las utilidades no van a tributar por el hecho de pasar al régimen ProPyme. Pero si pasamos al régimen transparente, como este régimen es un régimen, por decirlo así, atribuido, lo más probable es que si tengo STUT va a gatillar el pago de impuestos. Entonces, yo creo que ahí es un factor importante a considerar. Y finalmente, bueno, como les comentaba, la decisión de uno u otro régimen dice relación netamente con las necesidades de cada empresa. O sea, creo que no hay una receta como a partir de aquí uno, a partir de aquí otro. Creo que dice neta relación con lo que hace cada uno y las necesidades al final de los accionistas o socios. Perfecto. Acá Mauro Camoleto nos dice buenos días, saludos de Argentina. Pregunta, para aquellas personas físicas o jurídicas del extranjero interesadas en configurar una unidad de negocios en Chile, ¿qué oportunidades brinda este régimen? Qué pregunta más amplia, pero a ver. Yo creo que este régimen lo principal que brinda es mayor facilidad. A ver, creo que libera, dependiendo de cuál de los regímenes ProPyme se opte, creo que libera de una carga administrativa importante, sobre todo si se toma la opción de no llevar los regímenes los registros tributarios. De todas formas, a ver, ambos ya de por sí son, por decirlo así, más sencillos que el régimen general, porque recordemos, como lo dije a lo largo de la presentación, la regla general para reconocer los ingresos es que estos se reconocen en base de vengado, en su efecto en base percibida. Y ya el régimen ProPyme entrega la opción en el caso del ProPyme en base a retiro de hacerlo solamente en base percibida. Es decir, como te decía, si voy a emitir una factura que tiene un pago da lo mismo, a 5 meses en fondo, no reconozco el ingreso hoy, sino lo reconozco en 6 meses. Creo que eso ya es una gran ayuda.
Por otro lado, bueno, está la opción de no llevar registros tributarios, lo que también obviamente facilita enormemente el funcionamiento. No llevan corrección monetaria, lo que también creo que es una carga administrativa importante de la cual se estarían librando. Ambos regímenes permiten llevar los activos físicos inmovilizados a gasto el fondo durante el año. Entonces eso también es súper conveniente porque o si lo vendo lo llevo a costo y si no lo vendo lo llevo a gasto, o sea, de una u otra manera lo llevo a resultados. Tienen incentivos, bueno, como les comentaba, el incentivo al ahorro también, que es la reinversión, que permite disminuir hasta un 50% de la renta líquida, que si bien ese también lo podrían tener las sociedades que se acogen al régimen general, tiene un tope de 100.000 UF, lo más probable es que esas sociedades lo pasen. Entonces, digamos que al final este régimen queda un poco para las pymes y las que sean un poquitito más que pymes. Creo que en general es un régimen bastante flexible y que está pensado bien de la mano, tiene harto de ayuda, creo yo, del servicio. El servicio le va a ofrecer, de acuerdo a lo que dice la circular, le va a ofrecer la información al contribuyente, un poco como que, de acuerdo a la circular, lo va a llevar un poco de la mano. Entonces yo creo que son regímenes bastante amigables, sobre todo para las personas que quizás hacen negocios por primera vez o tienen pyme o quizás quedaron en el régimen parcialmente integrado o atribuido antes. Creo que este es un régimen bastante amigable, donde lo único que se exige al final del día es no superar los ingresos de las 75.000 UF. Perfecto. Acá hay una pregunta de Miguel Zamorano. Dice, hola, buena la presentación. Pregunta, ¿una ProPyme transparente puede llevar contabilidad completa? No, porque es que en ese caso la ProPyme transparente, la gracia que tiene es que no lleva contabilidad completa. Entonces, si el que quiere llevar contabilidad completa, sería mejor en todo caso que se vaya al régimen ProPyme en base a retiro. Porque si no, creo que no se justifica mucho. Creo que la gracia del ProPyme transparente es justamente como ya la facilitación máxima al contribuyente de ni siquiera llevar registro. Entonces, creo que si se está en el transparente y se lleva en registro, como que quizás pierde un poco el sentido. Además que recordemos que el transparente tributa por todo, o sea, como que un poco el funcionamiento es todo lo que entra es ingreso, todo lo que sale es gasto. Entonces, no se justificaría llevar registros porque independiente de si el ingreso, no sé, es REX, igual lo tengo que reconocer porque esa es la base del servicio. Creo que sería como contraproducente llevar contabilidad completa en un régimen transparente. En ese caso sería mejor que se vaya por el envase a retiro. Perfecto. Acá hay una pregunta que quizás es importante aclarar, que pregunta Gonzalo Zambrano. Dice, de lo conversado, ¿qué está aprobado y qué aún no está aprobado por el gobierno? O sea, como que quizás volver a repetir en qué instancia estamos y cuánto podría variar tal vez lo que ya está. Todo está aprobado porque la verdad es que yo me basé mucho en la ley. Lo que podría variar son más que nada quizás algunas interpretaciones que pudiese dar el servicio, pero para lo que concierne a esta presentación, la verdad es que yo me basé netamente en la ley y la ley eso no va a cambiar. Podrían cambiar quizás interpretaciones del servicio, pero dado que lo hice tan general esta presentación, me parece que no hay mucha interpretación. Obviamente lo que sí podría cambiar es lo del 25% del impuesto de primera categoría, que podría disminuirse a un 12,5, que eso se los comenté, y eso lo más probable es que baje a 12,5. O sea, eso sería lo esperable. Y sobre el resto, me parece que nada, porque la verdad es que, como les comentaba, todos los requisitos son en base a ley y la mayoría de esta presentación la hice justamente en vista de que la circular todavía está en consulta en base a la ley. Así que yo diría que de lo expuesto aquí es bien poco lo que podría variar, si no es nada. Perfecto. Hay varias preguntas más, pero en honor al tiempo vamos a hacer unas dos últimas preguntas para ir cerrando. Nos pregunta aquí Claudio Martínez, dice, ¿el beneficio de llevar las existencias de gastos es un porcentaje de estas o una parte? ¿Se debe llevar un control aparte? Si me genera pérdida tributaria, ¿cómo lo registro? Gasto, todo es gasto, el primer ejercicio. Perfecto. No es un porcentaje, es el 100%. Ese es el beneficio de hecho que tiene ese régimen. Y de hecho, cuando, como les comentaba, no, creo que fue una de las preguntas que me hiciste. Cuando uno pasa del régimen general al régimen ProPyme, supuestamente en el primer ejercicio en que uno pasa, uno tiene que reconocer inmediatamente como gasto tanto las pérdidas como los bienes depreciables que no hayan sido depreciados en un 100%. En el régimen general. Ese es justamente el beneficio que tiene el régimen ProPyme y que también lo hace tan atractivo en el fondo para las pymes. Perfecto.
Voy a hacer aquí la última pregunta, ya han llegado varias. De Carlos García. ¿Las existencias se pueden pasar a gastos en ambos regímenes? ¿Se pueden pasar el total de las existencias o solo las compradas del 2020? En ambos regímenes, asumo que se refiere ProPyme en base a retiro y ProPyme transparente. La respuesta es sí, en ambas se pueden pasar a gasto. Perfecto. Quedaron aquí aproximadamente unas 15, 20 preguntas quizás sin responder. De todas maneras, se las vamos a enviar posterior al webinar. Nos tengan un poquito de paciencia, va a ser durante la semana, para que todos tengan ahí su respuesta. Ya estamos casi al límite del tiempo, así que me gustaría agradecerle a todas las personas que participaron hoy en este webinar. Esperamos haberles podido ayudar, ¿cierto?, a entregar un poquito más de información. Como siempre, vamos a tratar de buscar ahí las temáticas que estén, digamos, como de tema de conversación y que los puedan ayudar. Así que a todos los que ya se vayan saliendo quizás del webinar, al final del webinar hay una encuesta que preguntamos cuáles son los otros temas que les gustaría que tratáramos. Los invito a responderlas para que nos puedan ayudar también y podamos hacer webinars interesantes y que los puedan ayudar. Además, María Jesús, agradecerle a Garrigues, ¿cierto? Agradecerle a Rinde Gastos, a Dumin, que con harto cariño hemos hecho esta serie de webinars, ¿cierto?, para poder apoyarlos con todos los temas tributarios que están hoy súper en boga. Así que gracias, María Jesús. No sé si quieres decir algo. No, nada por mi parte, hablé suficiente. Está bien. No, muchas gracias. Por la oportunidad. Muchas gracias. No, de nada. Agradecidos todos acá de ti. Así que eso, damos por finalizado el webinar. Espero que todos tengan un súper lindo día y van a tener sus respuestas durante la semana. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao.